Amén. Qué precioso himno ese, ¿eh? Sublime gracia. Bueno, hermanos, vamos ahora entonces a pasar a la predicación del día de hoy. Para eso les voy a invitar que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 37. Marcos, capítulo 12, versículo 13 al versículo 17. Marcos 12, versículo 13 al 17, dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Esta es la palabra del día de hoy. Esta, este sermón hoy día se titula Dad a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros escuchamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta inmediatamente y vamos a reconocer, sin duda, que hay una frase que nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Dad al César lo que es de César. Un montón de gente repite esto, incluso sin saber que esta eran palabras de Jesús. Mis familiares, yo recuerdo que siempre lo escuché en mi familia: dad al César lo que es de César. Yo nunca en mi infancia supe que eran palabras de Jesús. En el mundo secular se utiliza esto. Pero sin duda la gente repite estas palabras. Incluso dentro de la iglesia repiten esta palabra, pero nunca vieron de qué se trataba el texto. Es por eso que el sermón se llama Dad a Dios lo que es de Dios, porque finalmente, ¿qué es lo realmente importante de este texto? Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a introducirlo entonces. Les voy a pedir que tomen mucha atención para que puedan comprender lo que el pasaje de hoy nos dice. Vámonos al versículo 3. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vámonos al contexto. Sabemos que los de Sanedrín, los religiosos judíos, ¿cierto? Ya habían anteriormente, en esta misma escena, digamos, en el mismo templo, habían puesto en duda la autoridad de Cristo. Hace 2 semanas nosotros vimos esto, ¿se acuerdan? ¿Con qué autoridad hace esto? Es lo que nosotros vimos. ¿Quién te da autoridad a ti, Jesús, para hacer estas cosas? Jesús en ese momento los cayó con una pregunta maravillosa, ¿cierto? Después, Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados, que es lo que vimos la semana pasada, haciendo un ataque clarísimo, ¿cierto?, a los judíos, por cómo ellos habían matado a los profetas y derechamente iban a matar a Jesús. Podríamos pensar, ¿cierto?, y podemos imaginarlo. Quizás es súper bueno imaginarse el templo, a Jesús adentro, los fariseos. Quizás películas nos ayudan a reflejar esto y irnos a la escena. Y quizás nos podemos ir a la mente de estos judíos. Sabían que ellos constantemente habían tratado de pillar a Jesús, habían tratado de que él se casara con sus propias palabras. Trataban de enfrentarlo, de confrontarlo de una manera quizás hasta violenta, ir y echarle quizás encima cualquier cosa, discutirle. Por eso ellos podemos imaginar que en este momento trataron de utilizar una estrategia diferente para poder tentarlo. En este caso,
ellos iban a utilizar un método diferente. Ellos tratarían de infiltrarse a las filas de los seguidores de Jesús, dándole a entender que cierto grupo de ellos le seguía genuinamente. En vez de utilizar la acusación, iban a utilizar la adulación. Ellos pensaban, ¿cierto?, que, y como cualquier persona carnal lo pensaría, que podrían engañar a Cristo. Ellos no sabían que Jesús era omnisciente, que conocía sus propios corazones. Ellos trataron de presentarle algo a Jesús engañándolo, ¿cierto? Y es por eso que le envían, dice, a los fariseos y herodianos. Quizás esto también era parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque los fariseos y los herodianos eran dos grupos diferentes. Era muy raro ver a los fariseos y herodianos. Las únicas veces que los vemos juntos es cuando tratan de eh, desacreditar a Jesús. Este es uno de estos casos. Hay otro caso aquí en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 3, donde dice que salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. De alguna forma en ese momento también se juntaron, pero se juntaron para destruir a Jesús. Era una especie de coalición entre dos grupos que eran totalmente diferentes. ¿Recordamos quién eran los herodianos y los fariseos? Los herodianos, ¿cierto?, eran hombres que se identificaban con las prácticas, con el pensamiento de Herodes y la familia de Herodes. Herodes, ¿cierto?, y su familia y toda su, podríamos decir, dinastía, eran amantes de lo pagano. Les encantaba la arquitectura, el atletismo, no sé, la cultura pagana. Seguían entonces los herodianos sus gustos y costumbres. Ellos practicaban la religión judía solamente a modo de también una costumbre más, pero no eran hombres, digamos, devotos. No eran hombres que la religión en algún sentido era importante para ellos. Eran como, pensémoslo, en la gran mayoría de los protestantes del catolicismo de hoy día, que van a la iglesia el domingo así como vamos, pero sus vidas no tienen nada que ver con nada que tenga que ver con Dios, ¿cierto? Ellos realmente dentro de la familia los herodianos tenían una filosofía un poco más helenista, ¿ya? Recordemos que el helenismo era la influencia, ¿cierto?, de los reinados de afuera que conquistaban a los judíos. Ahora, por otro lado, teníamos a los fariseos, que nosotros sabemos que los fariseos sí formaban parte de un sistema religioso muy, entre comillas, devoto, que ellos de alguna manera eh, normaban la religión judía, y por tanto vemos a dos grupos, los que eran muy religiosos y otros que eran muy, pensémoslo así, mundanos, ¿cierto? Y ellos se juntan, ¿para qué? Para ir, son enviados delante de Cristo para, ¿cierto?, tentar, para tratar de destruir directamente a Jesús y lo que le enseñaba. Miren, versículo 14. Viniendo a ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Resultaba ciertamente un insulto que le dijeran maestro, ¿cierto? Jesús en un pasaje que nosotros ya vimos que era el joven rico. ¿Se acuerdan cuando le dice maestro bueno y Jesús se indigna? Le dice, ¿por qué me dices bueno si tú realmente me dices bueno, pero tú no me contemplas, tú no crees que yo sea bueno? Tal como muchos cristianos hoy día le decimos a Dios, Dios, nuestro Dios, pero no lo tratamos como Dios. Aquí ellos le decían maestro. Y quizás la respuesta inmediata antes de Cristo haber sido, ¿por qué me dicen maestro? Si yo para ustedes no soy el maestro. Ustedes me quieren destruir. Ustedes no quieren nada conmigo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Ellos le decían porque de alguna manera iban como espías y empiezan a adular aquí. Y le dicen, Jesús, sabemos que tú eres veraz, que eres verdadero y que con verdad enseñas el camino de Dios. Cuando ellos hablan del camino de Dios,
quizás nosotros podríamos interpretar esto claramente haciendo referencia a la manera de caminar, ¿cierto? En la fe, en la conducta. En otras palabras, ellos le estaban diciendo a Jesús, sabemos que tú realmente estás representando a Dios. Tú realmente estás enseñando cómo caminar con Dios. Ellos estaban tratando de hacerse parte del grupo de sus seguidores, aquellos que lo oían. Tú que eres maestro, la gente puede confiar en ti, le dicen en otras palabras. ¿Qué le dicen ahí? No te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. En otras palabras, la gente que está aquí puede confiar en ti. Ellos lo que estaban haciendo era infiltrarse eh, en las filas de los seguidores de Jesús. Continúan diciéndole ellos, no buscas el favor de nadie. Es como, tú no andas haciendo las cosas como apariencia. No andas de alguna forma siendo una persona de doble estándar. No eres un religioso aquí, pero después eres otro. No, tú eres tal como eres veraz. Derechamente lo que estaban haciendo era una ovación a Jesús. Ellos se presentan alabando prácticamente a Jesús. No muestras parcialidad con nadie. No miras tampoco la apariencia de nadie. Tú no aparezcas tú y tampoco te importa la apariencia de los demás. Es lo que le estaban diciendo. En otras palabras, no importa quién hables, lo que digas siempre será lo mismo. Le estaban diciendo a Jesús que era un hombre intachable. Estos hombres, ¿cierto?, estaban adulando a Jesús y pensaron que con eso de alguna manera iban a tener entrada a Jesús, entendiendo que Jesús no era omnisciente, pero Jesús veía en el fondo de sus corazones. Ahora, ellos en esta introducción de adoración, ¿cierto?, lanzan una pregunta. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? El tributo al cual hace referencia este texto se refiere a un impuesto per cápita, por cabeza, un impuesto que pagaba todo varón judío. Después de que Arquelao, en el año 6 después de Cristo, depuesto, el procurador romano cobraba a todo varón adulto de Judá un impuesto, que era un denario. Y este era directamente al tesoro del Imperio Romano. Era quizá algo entendible que para cualquier judío esto era algo chocante. Recordemos que ellos eran el pueblo que era la representación de Dios en el mundo, pero ellos estaban dominados por los romanos. Ellos eran la teocracia, ¿cierto?, manifiesta aquí en la tierra, pero hoy día tenían que estar rindiéndole homenaje, tributo, pagando de su propio dinero a un imperio que los tenía sometidos. Más aún, el que los tenía sometidos se hacía a sí mismo, se representaba, o él quería recibir adoración como de un hombre divino. De hecho, de ahí viene el hecho de que que los emperadores romanos se quisieran llamar sumo pontífice. Los emperadores romanos se creían deidades y por tanto no solamente querían dinero, sino que querían reconocimiento como una deidad. Esta moneda que quizás ellos pagaban, este tributo, le hacía recordar a los judíos que ellos estaban sometidos. Era una humillación. Es por eso que ellos utilizan esto para poder tocar un tema muy sensible a Jesús. En otras palabras, vienen, se presentan ante Jesús, se infiltran, pero para aspirar a una pregunta muy, pero muy venenosa. Esa es la verdad de las cosas. Esto es lo que están haciendo estos fariseos. Podríamos decir, hacen estas veces de espía, se meten en su grupo de Jesús, de sus seguidores, y le hacen una pregunta que era totalmente capciosa, era malévola. Querían desprestigiar realmente a Jesús. Querían condenar a Jesús. Eso es lo que querían hacer.
haciéndose pasar por buenos oyentes, le tocan un tema muy delicado. Pero ¿qué nos dice el versículo 15? Mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús se daba cuenta, porque claramente veía sus corazones, se daba cuenta de la malicia de ellos. Ellos no tenían ningún escrúpulo. Ellos harían cualquier cosa para destruir a Jesús. Estamos hablando del sistema religioso, de los religiosos judíos. También se daba cuenta de su hipocresía. Eran hombres con doblez, eran hombres mentirosos, engañadores. Habían fingido ser de sus seguidores para claramente tratar de destruirlo. Jesús, entonces, sabiendo esto, le dice, ¿por qué me tientan? Les dice, ¿por qué me tentáis? La acción de aquellos judíos, hermanos, era diabólica, derechamente. En otras palabras, Jesús dice, ¿por qué hacen esto? ¿Es necesario que lo hagan? Yo muchas veces me trato de imaginar tratar de meterme dentro de mi ignorancia en la mente de Jesús. Y claramente Jesús debe, no sé, pensar, ¿qué quieren? ¿Qué más pretenden? ¿Hasta cuándo? Jesús sabía las macabras intenciones de estos hombres. Y aquí nos iba a mostrar una lección, como siempre el maestro, que es impresionante. Uno quizá en esta ocasión podría pensar muchas salidas, pero la verdad que sin leer el texto y sin saber nada de esto, las respuestas de Jesús siempre eran algo que era impensado. Si nosotros hubiéramos visto esta opción y quizá hubiéramos sido nosotros los que estábamos a los pies de Jesús, nunca se nos hubiera ocurrido una respuesta tan fenomenal como la de Cristo. Y esto lo vemos no solamente aquí, sino que lo vemos cuando, por ejemplo, te preguntan sobre su autoridad. Jesús le dice, tráigame una moneda, tráigame un denario. El denario, denarius, o denar, como quieran llamarle, era una moneda de plata pequeñita que equivalía más o menos al salario normal de una persona que se pagaba por un día de trabajo. Quizá hoy día el promedio de, no sé, estamos hablando de un promedio 15.000, 20.000 pesos que gana una persona en este país, eso más o menos era un denario. Y era una monedita. Jesús le dice, tráigame esa moneda. Pide esta moneda porque Jesús quiere mostrar esta monedita y fijar la atención. Jesús era un maestro, pero impresionante. Era un profesor, un maestro. Le dice maestro bien dicho, porque tenía la capacidad de enseñar de una manera impresionante. Ellos le traen la moneda, dice el versículo 16, ellos le trajeron la moneda y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Jesús, podemos imaginarnos. ¿De quién es esta imagen en la monedita que estaba aquí? ¿Y de quién es la inscripción que está? Y ellos claramente le dicen de César. El denario de la época, ¿cierto? Tenía y mostraba al emperador Tiberio. Y claramente hacía alusión al César, al emperador. Y en el reverso de la moneda aparecía sentado en el trono. Llevaba una corona, ¿cierto? Y vestido de sumo sacerdote. Todos sabían que esa moneda representaba al emperador romano, al César. Y aquí es cuando Jesús lanza una tremenda frase, y es la que quizás genera el corazón, y nosotros vamos a encontrar el corazón de este texto. Versículo 17. Y último, por lo demás. Jesús les dijo, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Ahora bien, comprendamos estas palabras, hermanos, porque Jesús solamente con esta pequeña frase está enseñando una enormidad de cosas. Por ejemplo, Jesús está enseñando que honrar a Dios no significa, bajo ningún punto de vista, deshonrar al emperador. Por ejemplo, rehusándose a pagar los impuestos. En otras palabras,
Pagar los impuestos que tenían que pagarle al emperador, bajo ningún punto de vista era una falta de respeto a Dios, ni una deshonra a Dios. Todo lo contrario. Derechamente, como ciudadano, cierto nominal, tenían que pagar su impuesto. Y esto no tenía nada que ver entonces con la relación con Dios. Estaba enseñando también entonces que al César había que pagarle solamente lo que le correspondía al César. Esto podríamos decir que una segunda enseñanza. Dar al César significa denle al César esto, dinero, pero no le den una adoración de Dios. Recordemos que ellos se querían mostrar como deidades. De hecho, a los emperadores se les mostraba un respeto como un dios. Pero Jesús lo que está diciendo con esto es, al César, ustedes solamente tienen que darle lo que le corresponde al César. Pero lo que es espiritual, lo que es, tiene que ver con lo sobrenatural, digamos, con lo eterno, no lo pueden dar. Un ejemplo, lamentablemente, quizás que si nosotros podemos llevar esto al día de hoy, es lo que sucede en Corea del Norte, donde el dictador, pero no vamos a decir presidente, el dictador de aquel país es visto como un dios. Y no solamente se le rinde tributo como dios, sino que se le rinde adoración. Si Jesús estuviera en Corea del Norte, le diría, denle al dictador este su dinero, pero no le den la adoración. ¿Qué pasa con nosotros cuando hablamos de nosotros como quizás que estamos en una sociedad eh, libre, ¿cierto? Está diciendo, bueno, podríamos poner la distinción entre alguien que dentro del cristianismo, ¿utilizo este dinero para pagar mis diezmos o para pagar el impuesto? Dios te dice, paga el impuesto, pero a mí dame la adoración que realmente me corresponde. Lo que está diciendo también Dios o Cristo es que lo terrenal y lo espiritual no son comparables ni son compatibles. Al trazar Jesús una distinción entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios, está dando claramente a entender que si bien vivimos en muchos lugares diferentes, muchos cristianos, la iglesia invisible está en diferentes lugares del mundo, en diferentes gobiernos, diferentes realidades, sin duda, independiente de estas enseñanzas para todos. Lo espiritual no tiene que ver con lo terrenal. Lo, digamos, secular no tiene que ver con lo celestial. Nunca se podrán, por ejemplo, nunca se podrá estatizar la adoración, que es lo que busca quizás el mundo. El hombre en su quizás perversión y el hombre en este poder, ¿cierto? Y cómo corrompe el poder, históricamente ha querido estatizar la adoración, de alguna forma hacer lo que se hace en países totalitarios como el de Corea. Decirle al mundo, ustedes no solamente me tienen que rendir tributo, sino que me tienen que rendir adoración. De hecho, para allá vamos. Pero Dios manda a todos los hombres, a todos los hijos de Dios a separar las cosas. Tampoco nosotros entonces podemos ni estatizar, eh, digamos, la adoración o la espiritual, y tampoco podemos hacerlo de una forma contraria. Nosotros no solamente no podemos extraernos del mundo por la adoración. No significa que porque yo le estoy dando a Dios mi adoración, significa que no voy a cumplir con mi deber cívico. Son dos cosas que Jesús está poniendo en paralelo y que está diciendo que tenemos que cumplirlas ambas. Ambas cosas tenemos que cumplirlas. Jesús enseña entonces que también al emperador o a la autoridad se le debe respetar y obedecer. Y esto es algo que tenemos que comprender también. A la autoridad se le debe respetar y obedecer siempre y cuando la voluntad de este no vaya en contra de la voluntad divina. Esto lo podemos ver en Hechos 5:29. Las autoridades político-religiosas en este momento, en Hechos, habían capturado a Pedro, ¿cierto? Y le dicen que no debían predicar más.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La relación entre el cristiano y la autoridad ha sido debate y ha sido un tema que se conversa en una enorme cantidad de veces. Pablo dice, oren por sus autoridades, obedezcan a sus líderes. Y ciertamente nosotros tenemos que obedecer. Pero va a llegar un punto, hermanos, donde derechamente o vamos a obedecer la autoridad civil o vamos a obedecer a Dios. Y Dios está estableciendo claramente lo siguiente. Obedezca lo civil hasta que se tope con la autoridad divina. La autoridad divina siempre va a ir por encima también de la autoridad civil. Ahora bien, lo que está enseñando Jesús y que podemos ver hasta el momento es derechamente práctica. Nos está diciendo cómo normarnos. Lo que le está diciendo al pueblo judío, mire, este tema tan sensible se norma por esta enseñanza. Pero es aquí algo que nosotros tenemos que rescatar. Porque no solamente el texto dice, dad al César lo que es del César. A toda la gente se le olvida la segunda parte. Hasta ahí llegamos. César lo que es del César. ¡Oh, qué lindo! Pero ¿qué pasa con lo demás? Jesús está estableciendo un mandamiento aquí. También, denle a Dios lo que es de Dios. Y esa parte todo el mundo se olvida. Se hace notar solamente la primera parte. Pero ¿acaso no es lo más importante darle a Dios lo que es de Dios? Esto es lo que realmente debe tocarnos a nosotros como cristianos, hermanos. Estas palabras no deben quedar solamente en la enseñanza práctica de cómo relacionarnos con la autoridad secular. No. Esto debe tocarnos profundamente. Y quizás vernos a nosotros mismos, hermano, y ver cómo ando yo con este segundo mandamiento. Porque estoy seguro que, dado al César lo que es del César, estamos todos bien. De hecho, porque estamos obligados. Cuando pagamos, nosotros compramos un kilo de pan, pagamos el impuesto inmediatamente. De hecho, ni siquiera nos preguntan, hay que pagarlo. Quizás hay veces que nosotros desobedecemos la ley cuando andamos en exceso de velocidad y todas las cosas. Pero hay un montón de veces que nos están diciendo, no lo compres, no lo hagas. Y muchas veces también viene un parte y vamos aprendiendo y nos vamos normando a través de el castigo. Porque esto es lo que nosotros hacemos en la sociedad. A través del castigo, de la multa, nosotros vamos enrolando el camino. Pero Dios no nos castiga. Y lo más importante que nosotros tenemos que tomar de esto es dar a Dios lo que es de Dios. Pero ¿y cómo normamos esta conducta? Porque esto es algo inapelable. Nosotros como pueblo, como hijos de Dios, no le damos a Dios lo que es de Dios. Ni siquiera tenemos que hacer un cuestionario para saber esto. Es cosa que nosotros nos miremos a nosotros mismos en este momento y pensemos en pequeñas cosas que tenemos que darle a Dios y estamos al debe. Pero esto es un mandamiento de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le debemos dar a Dios? Muchos podrían preguntar. Salmo 116 quizás manifiesta esto mismo. El salmista dice lo siguiente: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a dar a Dios lo que es de Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez qué le corresponde a Dios? Alabanza, invocar el nombre de Dios, agradecimiento.
Dios es merecedor de todo. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo Dios debe recibirlo de nosotros. Cuando Dios dice, dada a Dios lo que es de Dios, bueno, ¿y qué le vamos a dar a Dios? Todo. Nuestro tiempo es terrible, hermanos, pero nosotros pasamos más tiempo en el teléfono que quizás hablando lamentablemente que nuestros propios hijos. ¿Cuánto más tiempo con el teléfono que con Dios? No, me acuerdo que predicador dijo, bueno, que uno de los principales motivos de que tengamos teléfonos y que tengamos Google y que tengamos Facebook es para llegar al cielo y demostrar cuánto tiempo perdíamos y que realmente teníamos tiempo para perder. Nos damos cuenta del tiempo que perdemos, hermano. Que perdemos tiempo. Nos mandado a hacer para perder el tiempo. Nuestra gratitud manifiesta en qué? En lo que hacemos. ¿Cuánto nosotros damos para Dios? ¿Cuánto damos para la obra de Dios? Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de energía, de disposición, de trabajo, de esfuerzo. ¿Cuánto dentro de nuestras mentes, de nuestro quizás, claro, de nuestra cabeza, de lo que pensamos, está destinada a las cosas de Dios? Hermanos, si nosotros estamos viviendo una religión en la cual nos acordamos de Dios cuando hay estudio, cuando hay oración y cuando hay culto, debería espantarnos. Si es que mi cristianismo se fundamenta en que yo tengo que estar en la oración el día viernes, y que tengo que estar en el estudio en la oración el día miércoles, en el estudio el día viernes, y tengo que estar el día domingo, y ahí se queda mi cristianismo, yo tengo que estar espantado. Porque el cristianismo no son 6 horas a la semana, el cristianismo es 24/7. Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mi vida, con mi soledad, con mis pensamientos. Es todo. No puede ser el cristianismo 6 horas, porque si significa que su cristianismo son 6 horas a la semana, déjeme decirle, hermano, que usted tiene una tremenda religión, que usted no conoce a Dios todavía. Y es mi obligación decirle, el llamado a los hijos de Dios es que escuchen el Evangelio día a día. Usted todos los días debe ir levantándose, pensando y meditando en el Evangelio. ¿Y en qué es lo que está haciendo? En gratitud a Dios. El llamado de Cristo es dar a Dios lo que es de Dios. Y en eso estamos al debe. Quizá volviendo a la escena, con esta respuesta Jesús desconcertó a sus enemigos, sin duda. No es de sorprenderse que se maravillasen de él, porque otra vez, con una pequeña lección, los dejó callados. No tenían opción. No esperaban bajo ningún punto de vista esperaban esa respuesta. Jesús había respondido a la pregunta de ellos de una forma franca, ¿cierto? Valiente y nuevamente llena de sabiduría. Hermanos, a modo de conclusión, y para terminar este sermón, vamos a leer lo siguiente. La escena descrita recientemente está cargada de enseñanza, ciertamente, ya lo vimos. Lamentablemente se ha reproducido esta sentencia de dar al César lo que es del César, mayoritariamente de una perspectiva secular. Podríamos decir que la gran mayoría de la gente ha escuchado este dicho. Pero también es indudable que mucha gente lo dice sin siquiera saber que son palabras de Jesús. Pero lo que como hijos de Dios tenemos que tener muy claro, y quizás vamos a hacer mucho hincapié en esto, es que si bien esta frase es más conocida, ¿cierto? Dar al César lo que es del César, la enseñanza del maestro apunta que tenemos que darle
a Dios lo que corresponde. Qué poco meditamos los hijos de Dios en esto. Nos gusta mucho recibir de Dios, pero no nos gusta dar. Nos encanta pedir, ¿cierto? Ser recipientes de las innumerables bendiciones de Dios. Incluso somos conscientes de esto, dando gracias por esto, sabiendo que de Él vienen todas las cosas. Pero la pregunta sería, ¿y qué hay de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios? Debemos orar ciertamente para que Dios nos ayude a comprender que la vida cristiana se manifiesta en la entrega de nuestras vidas de una forma total, de nuestras energías, de nuestros dolores, de nuestras frustraciones, de nuestros sueños, de nuestras ganas, de nuestros anhelos, todo hacia la obra y para la gloria de Dios. Y fundamentados por sobre todo en el amor y en el agradecimiento a aquel que no escatimó en nada, sino que lo dio todo por nosotros. Amén. Vamos a orar para concluir no solamente el sermón, sino que para concluir este servicio. Bendito Rey del cielo, glorificamos su nombre, Señor, le damos muchas gracias, Padre, por su preciosa palabra, por su precioso llamado, amado. Porque necesitamos día a día ser quizás removidos por su palabra. Están ciertas sus palabras cuando dice que no solamente de pan vivirá el hombre, Señor, sino que de toda palabra que salga de su boca, Dios. Agradecemos, Señor, el espacio, quizás el lugar privilegiado que tenemos como su iglesia. No solamente por la salvación eterna y el lugar seguro que tenemos junto a ustedes en la eternidad, sino por la preocupación que ha hecho manifiesta a través de la Escritura de poder corregir nuestro camino, de poder darnos a entender, Señor, que la luz, el centro de nuestra vida es usted. Ayúdenos a entregarnos cada día, a comprender, Señor, profundamente que nuestras vidas no son para el deleite, sino que son para su gloria. Amado Rey, ayúdenos a disponer nuestras manos a usted. Ayúdenos, Señor, a disponer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a usted. Ayúdenos, Señor, a morir a nosotros mismos cada día. Y para que nosotros cada día vivamos más para su gloria y menos para nosotros mismos. Bendecimos su nombre, amado. Le pedimos que este día nos acompañe, que nos siga recordando su preciosa palabra, que siga confortando nuestro corazón, que ponga la paz en nuestras vidas, Señor, y en la vida del oyente, de nuestra predicación también. Amado, bendecimos su nombre y le damos gracias solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.